Señora ministra, ¿cómo amaneció? Buenos días. Buenos días, caballeros, ¿cómo están? Muy Pues bien. aquí, feliz mañana de martes de diciembre, ya huele a Navidad. Totalmente, totalmente. Huele, sabe, todo es Navidad, afortunadamente. Quienes quieren hacer Navidad completa son los ciberterroristas, que están aprovechándose, y yo no sé por qué, si al final, ministra, que es la pregunta que tenía inicial, han encontrado ellos un camino para atacarnos cada vez que quieren, o ustedes desde adentro, ¿cómo ven las cosas? Mire, los ciberatacantes siempre van a tratar de encontrar un camino, ¿verdad? Ellos van a tratar de buscar el punto débil o vulnerable de las instituciones o de las personas, ¿verdad? Recordemos aquí también que la inteligencia artificial viene a jugar un papel muy importante como apoyo a las instituciones para defenderse, pero también a los ciberatacantes para lograr identificar esas vulnerabilidades. Entonces, ciberseguridad es un tema que es constante, es una inversión que nunca debe de darse. Es como cuando usted le pone seguridad a su casa, usted tiene que estar revisando cuál es la última tecnología para estarle mejorando la seguridad a su casa. Entonces, ese es el tema de ciberseguridad. Nosotros estamos desde hace muchos meses trabajando en la implementación de herramientas de protección a un número importante de instituciones de gobierno. Y bueno, en el caso específico, ya para entrar en temas que usted ya ha mencionado, por ejemplo, para mencionar Recope, Recope tenía herramientas de protección. Ellos habían implementado herramientas muy buenas de protección de ciberseguridad. Pero bueno, el ransomware que utilizaron estos ciberatacantes logró descifrar una vulnerabilidad de la institución y lograron acceder a sus sistemas. Entonces nosotros en este momento lo que estamos haciendo es instalándole otra protección encima de lo que ya tenían. Claro. Ministra, solo para explicarle en este caso de Recope, para entender un poco, los atacantes, los terroristas o como se quieran llamar, piden $5 millones para devolverle a Recope el acceso a la información y obviamente liberar los equipos comprometidos. Es decir, ellos lograron robar la información. Sí, los ciberatacantes lo que hacen es que encriptan servidores. Entonces ya el funcionario de Recope, de tecnología de Recope, no puede acceder a la información de esos servidores porque están encriptados. Y los ciberatacantes lo que hacen es que y eso es una práctica común, sobre todo cuando se utilizan ransomwares, lo que se hace es que se encripta el servidor y se deja una nota de rescate con un monto, en este caso eran 5 millones, y en donde nos dicen que por 5 millones nos dan las llaves para nosotros no puedo decir la palabra, desencriptar los servidores y volver a tener acceso a la información. Ahora, es de presumir que ellos no solamente encriptaron el servidor, sino que accedieron a la información y la tienen con ellos. Es lo más probable que haya pasado. Doña Paula, en el mejor tico posible, ¿cómo podemos entender el ransomware? El ransomware lo que es, voy a decirlo en palabras muy simples, un software malicioso que lo que llega es a hacer eso, a encriptar o a acceder información, pero se le llama ransomware porque esta práctica, el objetivo es pedir una extorsión, un ransom a la persona dueña de la información. Entonces, ese es el objetivo final del ransomware, es acceder a información o robar información y a cambio de devolverla, pedir una extorsión, claro, o un monto de dinero a cambio. Ministra, ¿y ellos cómo hacen? ¿Dejan una cuenta o simplemente dicen, vea, les pido 5 millones y les devuelvo? ¿Cómo hacen? Debe haber una cosa muy ya con un esquema establecido, o es que en algún momento alguna empresa les pagó y entonces creen que es fácil con cualquier empresa. ¿Se imaginan a Recope, que es una empresa llena de dinero y que se le facilita pagar la plata? No sé, ¿ustedes qué han encontrado? ¿Cómo opera eso? Vean, varios temas.
el tema del ransomware o de extorsionar a empresas o instituciones es tan lucrativo que una de las empresas líderes de ciberseguridad hizo un análisis y determinaron que si nosotros juntáramos todo el dinero que recogen estos cibercriminales en un año, serían entonces la tercera economía por PIB, si se quiere, o sí, PIB, la tercera economía más fuerte del mundo. Estarían por encima, por ejemplo, del estado de California, que ustedes saben que es que por estado, si se viera el estado de California solo, sería una de las economías más fuertes del mundo. Entonces, así de lucrativo es tan lucrativo que existen países en el mundo que patrocinan este tipo de actividades e incluyen dentro de su PIB el dinero que recogen de estas extorsiones. Esto es algo con lo que nosotros nos enfrentamos todos los días y no va a acabar precisamente porque es un negocio muy lucrativo. Usualmente cuando se les paga, lo que se hace es que se paga con criptomonedas, porque es más, es el método que se utiliza por un tema de rastreo. O se indica una cuenta, la empresa hace la cuenta de esa depósito a esa cuenta y después ellos lo pasan o distribuyen en diferentes cuentas para poder eliminar el rastreo. A nosotros nos dejan la nota de rescate, pero nosotros, como indicábamos ayer en la conferencia de prensa, Costa Rica se ha firmado, se ha comprometido a varios convenios internacionales de ciberseguridad en donde nosotros como gobierno no patrocinamos este tipo de prácticas, nosotros no pagamos ransomware. En el caso específico de Recope, varias de las medidas de ciberseguridad que nosotros hemos recomendado y hacemos de alguna forma un llamado que sea obligatorio, que tenga obligatoriedad para todas las instituciones, entre otras incluye que las empresas tengan respaldos de la información que guardan en los servidores virtuales o físicos en otros servidores que estén separados de la red de la institución. Y esto es algo que Recope había hecho, por tanto, nosotros la información no se perdió. Ellos tenían el backup de esa información, o no se ha perdido. O sea, no hay necesidad de pagar y recuperar eso. No hay necesidad de pagar, ni lo haríamos aunque la información se hubiera perdido. Recordemos que en el 2022, cuando sufrimos el ataque, la caja perdió información. Varios estudios que se habían hecho, que llevaban meses recopilando información, doctores que tenían que ver con el área de oncología, se perdió. Inclusive varios estudios que se estaban trabajando con el hospital de niños. Y esto es, yo siempre lo he dicho, en un ciberataque, lo más valioso no es el poder recuperar la plata que uno invierte, el dinero que uno invierte para poder subir servidores y todos esos servicios, recuperar información. Es la pérdida de la información y el detener el servicio al ciudadano. Esas para mí son las dos mayores pérdidas que tiene un gobierno, una institución a la hora de ser ciberatacado. Sí, en vez de pagarle un sinvergüenza de estos, es mejor invertir en eso, en seguridad, en cómo generar seguridad. Fue lo mismo que pasó entonces con migración, ministra. Sí, con migración fue diferente, o sea, fue un ciberataque, sin embargo no fue a través de un ransomware. Esto fue una intrusión en los sistemas y sí le llegaron a los sistemas de migración. Ahora, ¿qué tipo de intrusión? Porque esto puede ser un malware es un software malicioso, o puede haber sido hay varios actividades o acciones que los ciberatacantes utilizan para poder acceder o entrar a los sistemas de las instituciones. Una se llama denegación de servicio, y eso lo que es que, por ejemplo, tienen a un sistema que está solicitando servicio constante, y lo que hace es que entonces, como es un ataque de una solicitud de servicio, el servicio entra como en estado de shock y se cae, y a la hora de caerse es que entonces pueden ellos vulnerar la red de la institución. En este caso, nosotros recopilamos todas las pruebas. Esto es como cuando hay un crimen, ¿verdad? Lo que se le pide a la institución es no haga nada, deje que los expertos lleguen, no apaguen nada. Lo que nosotros pedimos es separar, si el servidor ya está confirmado que está comprometido, separe el servidor de la red para que, como el cáncer, no se siga esparciendo por los demás servidores. Pero nosotros estamos en este momento en el análisis de pruebas. También recordemos que Estados Unidos nos está apoyando una vez más, y el fin de semana llegaron al país funcionarios de
de un equipo que se llama respuesta de incidencia. Y entre otras cosas, el expertise de ellos es en poder hacer esos análisis forenses para determinar qué tipo de software utilizaron, cómo fue que se realizó la intrusión, cuánto tiempo llevaban metidos en las redes, porque muchas veces estas intrusiones se dan y ahí quedan dentro de las redes recopilando información o esperando a que el ciberatacante le dé la instrucción de ahora sí vaya y acceda a los servidores o lo que sea. Entonces nosotros en este momento estamos haciendo esos análisis. ¿Esos son del FBI o es una oficina aparte? Equipo aparte. No, estos son agencias especializadas de ciberseguridad. En Estados Unidos hay varias. Ok, lo cierto, ministra, finalmente es que aunque se trabaje, aunque se han invertido esfuerzos, ¿seguimos siendo vulnerables? Y seguiremos siendo vulnerables siempre. Como dije, la vulnerabilidad nunca se va a eliminar, precisamente porque los ciberatacantes, porque es una operación o una operación tan lucrativa, ellos siguen invirtiendo en la tecnología. Invierten en inteligencia artificial para poder ir más adelante de las herramientas de protección que hay en el mercado. Entonces nosotros siempre tenemos que estar vigilantes. Por ello es tan importante las colaboraciones internacionales, porque hay países que son líderes en esto. Y les cuento otro dato interesante. El ransomware que se utilizó para realizar el ataque a Recope es un ransomware. Voy a usar un ejemplo muy sencillo, que usted va y compra en el supermercado. O sea, hay empresas que se dedican a crear este tipo de software malicioso y lo venden. Y usted va a una página, a un inventario, estoy usando el ejemplo muy sencillo, y lo compra y entonces va y lo utiliza. Entonces, para nosotros es muy importante determinar dos cosas. ¿Qué tipo de ransomware se utilizó y quién es el responsable de haberlo creado? Eso es muy importante. Claro. Y dos es, ¿cuál fue la empresa que lo está utilizando, los ciberatacantes? Señora ministra, muchas gracias por atendernos esta mañana, tema del cual seguramente vamos a tener que hablar muchísimo y con los expertos, obviamente, a través de nuestros programas de análisis que hacemos siempre también en esta radio a través de 92.3 FM. Ministra, muchas gracias, feliz día. A ustedes igualmente. Doña Paula Bogantes, ministra del MISIT, esta mañana con nosotros. Las 7:46 y también lo que está pasando con los bancos. Milagro Torres, periodista del Grupo Extra, habló de información que ha surgido en estos últimos días, de algunos sistemas que se cayeron, bancos que salen a aclarar, incluso que no les han clonado la web, como ocurrió con el Banco Nacional, pero el panorama, ¿cuál es?